Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensando Español. Hoy con una de las noticias más importantes del año, la elección del nuevo Papa. Te voy a enseñar 8 palabras nuevas a partir de una noticia que encontramos hoy en el diario La Nación de Argentina. Y empezamos con el título: La paz, la herencia, la política y un voto anticipado. 4 claves detrás de la elección de León XIV. Ese es el nombre en español del nuevo Papa León XIV. El pie de la noticia nos dice: tan pastor como miembro de la curia, Robert Prevost parece ser la síntesis que buscaban los cardenales para guiar a la iglesia en un momento bisagra para el mundo. Vamos a ver la primera palabra clave, y es esta expresión: momento bisagra. Un momento bisagra se refiere a un momento de mayor trascendencia, a un momento muy importante, que generalmente cambia el curso de la historia o de una situación. Es como un punto de no retorno, es decir, es un momento bisagra para el futuro de la iglesia, porque inicia una nueva etapa. En inglés, por ejemplo, tienen la expresión a turning point. Esta parte donde dice la curia, tan pastor como miembro de la curia. La curia es el grupo de personas que le ayudan al Papa a gobernar la Iglesia Católica. Son como sus asesores y colaboradores principales en el Vaticano. Luego tenemos el primer párrafo. Empecemos con la lectura. Dice: no fue la sorpresa con la que los cardenales, este es el cuerpo colegiado que elige al Papa, este es el nombre en español, los cardenales irrumpieron en la tarde del 13 de marzo del 2013. Irrumpieron o irrumpir quiere decir presentarse o entrar a un sitio repentinamente. En el caso de la elección del Papa Francisco, fue una irrupción porque generó una gran sorpresa para todo el mundo la elección de un papa sudamericano. Es una forma de decir que el presentar a este papa o a esta noticia fue sorpresiva para todo el mundo. Continúa el párrafo. Pocos imaginaban que un pontífice norteamericano sucedería hoy a Jorge Bergoglio. Pontífice es otro nombre para el Papa, o también se le conoce como el Sumo Pontífice, el máximo jerarca de la Iglesia Católica Romana. Sigo. Sucedería. Sucedería viene del verbo suceder. En este contexto, suceder significa ocupar el lugar de otra persona después de que deja el cargo. En el caso del Papa Francisco, tras su fallecimiento, dejó el cargo vacante y en el día de hoy ha sido sucedido por el pontífice norteamericano, Robert Prevost. Apuntaban a un papa italiano para recuperar los orígenes de la iglesia, o un santo padre asiático para extender sus límites geográficos, demográficos y económicos. Finalmente, fue otro religioso con el corazón en América, todas las Américas. Tan pastor como miembro de la curia, Robert Prevost parece ser la síntesis que buscaban los cardenales para guiar a la iglesia en sus muchos desafíos doctrinales, espirituales, políticos y económicos. Doctrinal hace referencia o está relacionado con las ideas y enseñanzas oficiales de la iglesia. Por ejemplo, hay muchos debates sobre los cambios doctrinales en temas de familia y moral, es decir, las enseñanzas oficiales de la iglesia. Terminamos el párrafo. Hoy, su elección y su presentación al mundo anticipan algunas claves sobre su papado. Papado es el tiempo en que una persona es papa, y también se refiere al cargo o a la institución del papa. Por ejemplo, durante su papado,
Francisco habló muchísimo sobre justicia social. En inglés tenemos papacy. Esa sería la traducción más cercana a papado. Continuamos con el último párrafo que vamos a leer hoy. El contundente mensaje de los cardenales al mundo. Contundente es una palabra muy común en el español, pero en especial en el español escrito o en un español periodístico, por decirlo de alguna manera. Algo contundente es algo muy fuerte, muy claro y es difícil de ignorar. Puede referirse a palabras, a acciones o a resultados. Por ejemplo, el cardenal dio un discurso contundente sobre la necesidad de cambios. En inglés, por ejemplo, esta palabra podemos traducirla como powerful, resounding, forceful. Ya lo había anticipado el decano de los cardenales Giovanni Battista Re ayer. El nuevo papa debía ser el pontífice que la Iglesia y la humanidad necesitan en este complejo momento bisagra de la historia. Ya habíamos visto la definición de momento bisagra. Complejo quiere decir difícil. La situación es compleja. La situación es difícil, complicada. El mundo está sin duda en una encrucijada. Una encrucijada se refiere a una situación o un momento en el que tomar una decisión es difícil. Literalmente es donde se cruzan varios caminos, pero se usa en un sentido figurado. Por ejemplo, la iglesia está en una encrucijada. Debe decidir si sigue igual o cambia. En inglés tenemos la expresión to be at a crossroads. Es quizás la traducción más adecuada para esta expresión. El crecimiento no despega después de los traumas de la pandemia, la invasión de Ucrania, la crisis de inflación y la guerra en Medio Oriente. Cuando dice que el crecimiento no despega, quiere decir que aún no empieza a crecer o a avanzar con fuerza. Obviamente se refiere a una metáfora de lo que hacen los aviones cuando están al término de la rampa de despegue, ya listos para iniciar el vuelo, el avión despega. La desigualdad crece. El número de conflictos bélicos aumenta al punto de haberse duplicado en pocos años. Bélicos hace referencia a violentos. Y la falta de liderazgos claros conspira contra la solución de las urgencias globales. Vamos a leer hasta aquí. Les voy a dejar el link para que ustedes puedan revisar esta noticia, leerla completa y seguir aprendiendo otras palabras muy interesantes que encontramos en este artículo. Pero te quiero hacer un resumen de las palabras que vimos. Entonces, curia significa el grupo de personas que le ayudan al Papa. Un momento bisagra es un momento muy importante, un momento de cambio y de no retorno. Suceder a alguien significa ocupar el lugar de esa persona. Doctrinal se refiere a las enseñanzas de la Iglesia. El papado es el periodo en el que una persona es papa. El papado de Francisco fue de 12 años. Contundente significa que algo es muy fuerte, es muy claro, tiene una gran fuerza y se refiere usualmente a argumentos, ideas. Encrucijada quiere decir una decisión difícil, un momento de decisión difícil. Y despegar significa que algo empieza a crecer o empieza a avanzar. Bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy. Quiero invitarlos a que le den like a este video y a que nos sigan para que sigas aprendiendo español con todos nuestros videos.